Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en este momento. Nosotros somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Mi nombre es Loraine y estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que nos regala. Ya estamos en nuestra último servicio de nuestra 11ª convención con el lema Una unción que permanece. Dios te bendiga, Gerald. Dios te bendiga, hermana Loraine, así es, estamos en nuestro último servicio, ya faltando 5 minutos para dar comienzo a esta hermosa fiesta donde glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos y de verdad queremos invitarlos a todos ustedes que no se olviden nuestro último servicio aquí en Cerro Blanco 6E, están todos cordialmente invitados para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Así es, Geraldine. Bueno, en esta hermosa convención hemos podido ver cómo la presencia de Dios se ha glorificado en cada corazón que ha estado dispuesto, ¿verdad? Amén. A escuchar la palabra, las alabanzas, todos los amigos y los que aún no se han animado, de pronto estamos todavía, este es nuestro último servicio, los invitamos a que nos acompañen, y los que están en vivo en este momento, los invitamos también a que nos compartan este video en Facebook y en YouTube. Y también usted que se encuentra en su casa y tal vez por inconveniencias, porque está en el trabajo, porque está enfermo, tenga una buena disposición para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que el mismo Dios que está aquí en la iglesia es el mismo Dios que está allá con usted en su hogar. Y bueno, queremos invitarlos que estén totalmente en sintonía el día de hoy, porque este último gran servicio va a ser de una gran bendición. Amén, hermana Loraine. Sí, amén, amén, amén. Pues estamos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque hemos visto que su presencia ha estado con nosotros, hemos visto que Dios ha respaldado este hermoso evento, y pues muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que nos regala de estar en este momento en su presencia. Ya en pocos minutos vamos a estar dando inicio a nuestro último servicio. Los invitamos a que se queden con nosotros. También, Gerald, te quería preguntar, porque Gerald es la esposa de nuestro pastor en la iglesia en San Nicolás. Te quería preguntar cómo está la iglesia en San Nicolás. Amén. Bueno, la iglesia de San Nicolás, gracias a Dios, hemos visto un respaldo hermoso estos últimos meses de este año. Hemos tenido un encuentro de amigos. Hace 2 semanas tuvimos un encuentro de amigos con totalmente 20 amigos, y de verdad eso es una gran bendición, porque es una obra que recién está comenzando, y de verdad queremos decirle agradecidamente a la iglesia de San Nicolás, mi esposo, que gracias por sus oraciones, porque ahora podemos ver el fruto que el Señor Jesucristo está haciendo en San Nicolás. Y a ustedes también los quiero invitar que estén siempre en sintonía con la presencia del Señor, porque podemos ver que estamos en los últimos tiempos y que necesitamos buscar estos tiempos más la búsqueda del Señor Jesucristo. Amén, hermana Loraine. Amén, amén, así es, estoy totalmente de acuerdo con usted. Vemos cómo la obra del Señor avanza y no se detiene, ¿verdad? Así es, sabiendo así que es. Estamos viviendo los últimos tiempos, Así y qué bueno ver a una pareja joven que le sirva al Señor con amor, con temblor también. Amén. Y pues vemos cómo la obra del Señor crece cada día más y más. Amén, amén, amén. Estamos muy agradecidos, y bueno, nos falta 1 minuto para dar comienzo a esta última día de nuestra fiesta, de nuestra gran convención con lema Una unción que permanece. Así que todos queden en sintonía para que puedan adorar y glorificar a Dios igual que nosotros. Sí, amén, amén, así es. Sabemos que Dios está en ese momento aquí, pero también en sus hogares también Dios se hace sentir, amén. Y si usted tiene alguna petición o algo por lo que quiera orar, también lo invitamos a que en los comentarios nos digan para poder tenerlo en cuenta y orar por su petición, amén. Ya en pocos segundos vamos a dar inicio a nuestro último servicio, y ya vemos cómo los hermanos poco a poco van llegando. Estamos en modo convención, amén, y vemos cómo se va poblando el templo poco a poco. Vemos cómo Dios nos ha bendecido con este hermoso templo también, que en algunos años anteriores no estábamos aquí, pero hoy Dios nos ha regalado este hermoso templo. Amén. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Tenemos servicios también los días jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 7 de la noche, y el domingo tenemos servicio en Papiamento a las 9
a las 10:30 en español, y también tenemos culto evangelístico los domingos a las 6:30 de la tarde. Los invitamos a que nos acompañen también. A todos los amigos que nos ven a través de esta transmisión son cordialmente invitados. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, iglesia que predica la palabra de Dios. Amén, amén. Y también quiero invitarlos a nuestra segunda sede de San Nicolás. Las personas que están viendo esta transmisión, si tienen amigos, familiares en la parte de San Nicolás, nuestra iglesia en San Nicolás está situada en Adolf Van Ness Straat 9, al lado de el Coliseo, donde hacen los eventos del pueblo. Bueno, están todos cordialmente invitados. Tenemos servicio el jueves a las 7 de la noche, el sábado a las 7 de la noche, el domingo 10:30 de la mañana y nuestro último servicio 6:30 de la tarde. Así que los esperamos a todos los que se vienen nuestra transmisión por San Nicolás. Son bienvenidos a la casa del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermana Geraldine, por esa invitación. A todos aquellos que se encuentren en esa área de San Nicolás y sus alrededores están cordialmente invitados a nuestra iglesia, a nuestra segunda sede, por la gracia de Dios, que están sirviendo estos hermanos en San Nicolás. Amén. Bueno, Gerald, quiero que nos cuentes también alguna anécdota que hayas vivido en alguna convención que nos quieras compartir. Bueno, pues yo quiero decirles que hace 2 años, hace 1 año, yo estaba orando al Señor. Y yo pues realmente deseaba o anhelaba dentro de mi corazón, Dios lo sabe que es así, tener, se puede decir, una descendencia, un bebé, ¿verdad? Pero yo le decía al Así Señor, es. yo quiero que el año siguiente quiero venir a esta convención con mi bebé, con mi hijo, pero mi esposo era una persona que lo habían operado y por esa cuestión no podíamos tener hijo. Desde que me casé con él pues nunca me cuidé. Pero quiero decirles que el Señor ha sido bueno y el Señor ha respondido mi oración, porque puedo decir que el día de hoy me encuentro con mi bebé y saber que estamos juntos los tres adorando y glorificando al que se lo merece, al que le debemos lo que somos, lo que para el médico fue un no, para Dios fue un sí, y para mí eso es gratificante saber de que estamos realmente haciendo lo que Dios quiere y haciendo su voluntad, y es algo, una anécdota muy bonita y es algo que es una experiencia que yo los invito a todos ustedes a creerle a Dios y a confiar en Dios, no solamente quedarse con lo que nos dicen los doctores, los médicos, sino a esperar cuál es la respuesta de Dios, que creo que es la más importante para nosotros. Amén. Sí, amén, amén. Bueno, hermana Geraldine, gracias por compartir esta hermosa anécdota. Sabemos que tenemos el Dios de lo imposible, que nos creó, que nos conoce y no conoce limitaciones. Amén. Amén, amén. Quizá algo que puedan decir de pronto los médicos, una respuesta, un no, pero Dios es quien tiene la última palabra y debemos creerle a Dios ante cualquier circunstancia y ante cualquier pronóstico que tengamos. Amén. Gracias, hermana Geraldine, por compartir esta experiencia. Así es, estamos a poco de iniciar nuestra gran convención. Son las 6:02. Si usted aún está indeciso si venir, no, es momento de que decida, es momento de que diga sí, me voy a arreglar y me voy a ir a la iglesia, voy a adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, porque usted no sabe Dios qué tendrá preparado para usted en este lugar. Así que los invito a todos en unánime venir con nosotros y adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Bueno, si por algún momento, en alguna circunstancia estás viendo esta transmisión, te invito a que vengas acá. Esta es como una señal para que vengas hasta acá, para que vengas a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que vengas de aquí y te salgas renovado, salgas diferente, salgas gozoso, porque ese es el riesgo que se corre en nuestra iglesia, ¿verdad? Así es. Ese es el riesgo que se corre aquí, que podamos nosotros ir al cielo, ¿verdad? Amén. Encontrarnos algún día con el y Señor. Que se quiera quedar y que no se quiera ir al mundo más. Ese es el único riesgo que usted va a encontrar si se arriesga a venir, si quiere cambiar su estilo de vida, si quiere, pues como dicen los del mundo, probar algo diferente. Le aseguro que seguir a Jesucristo es algo gratificante. Seguir a Jesucristo es algo único. Seguir a Jesucristo lo llena todo. Y quiero invitarlos, incentivarlos. Y bueno, vamos a empezar, amén. Sí, bueno, los invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión, a que lo compartan para que pueda llegar a muchos más hogares y que por favor se queden con nosotros hasta el final para que puedan disfrutar de este hermoso culto
donde nos hemos reunido con el propósito de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en nuestra 11ª convención. Ese es nuestro último culto con el lema Una unción que permanece, y los invitamos a que se queden con nosotros. Así Amén. que no te lo puedes perder. Quédate conectado con nosotros. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga grandemente. Bendito Dios de la gloria. Hemos venido, Dios, Señor, a celebrar fiesta de adoración a ti, oh Dios. Este es nuestro último servicio, Señor, donde hemos venido a adorarte, a glorificarte, Señor Jesús. Derrama de tu presencia, Dios. Dígale, Señor, en esta hora, Señor, llénanos en esta hora con tu presencia, Señor. Reunidos en este lugar, oh Dios, para adorarte. Aleluya, aleluya al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Gloria a Jesús. Santo Espíritu, mi llora, canta y tembla.
Santo Espíritu, mi te llora, canta y tembla. Y ora voltaš-li, Cubo Santo Espíritu, mi te llora, canta y tembla. Gloria a Dios. ¿Cómo Aleluya. olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte
tienes contados, mis sueños, deseos están en tus manos. Dígalo esta noche. Zonas amargas las consuelas tú. Nuestras zonas amargas, solo el Señor las consuela. La fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios del ayer, el Dios del ayer, de hoy, del mañana, me lo sigo. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Demos gloria a Dios. Acérquese, o al que está al lado, salúdelo en esta hora. Dele la bienvenida. Si es un amigo, alguien que usted ve que es un amigo, una persona que está visitando la iglesia, dele la bienvenida en esta noche. Y nos seguimos preparando porque este es nuestro último servicio de adoración a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Turbombini, tur. Nos está bailando esa palabra de Dios en Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Voy a leer a una sola voz, o si todos me acompañan, vamos a leer todos a una sola voz. La palabra de Dios dice: mas, leámoslo todos, a ver. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Vamos a pedirle al Señor que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Ven Espíritu, ven. Vamos a decírselo en esta noche cantando a nuestro Dios. Gloria al Señor. Mi espíritu así lo cual cubo y derramarás
derrama, oh Dios, un unción nuevo, rivenation aquí. Levante sus manos y dígalo. Dios, e baixa aguaceiro de glória, abre o céu, Deus, e baixa aguaceiro de glória, abre o céu, Deus, e baixa aguaceiro de glória aqui na Espírito assim lo qual como quer, oh Senhor, e derrama, oh Deus, oh choro bom, ribainajo aqui, abre o céu e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória aqui na abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória aqui na. A ver, digámoselo de nuevo al Señor. Gloria al Señor Jesús. Ven Espíritu, Espírito, así lo cual como que. assim lo qual como quer, e derrama, oh Deus, Unción un nuevo, unción ribainación. nuevo, rivenation aqui. Espírito, Así lo cual como que. assim lo qual como quer, e derrama, oh Deus, un unción nuevo, ribainajon aqui, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória aqui na abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória, abre o céu, Deus, e baixa o acero de glória aqui na tu me encontrou, tu me nación aqui, não se falte por direção, oh Senhor, tua composição, tua cooperação,
escuchen solo las voces. Di gloria, abri il cielo, Dios. Y vas a hacer di gloria, abri il cielo, Dios. Y vas a hacer di gloria, abri il cielo, Dios. Y vas a hacer di gloria, abri il cielo, Dios. Y vas a hacer di gloria, abri il cielo, Dios. Y vas a hacer di gloria, que nada cure contra tu bendición aquí. Oh, si guardi con dirección, oh Señor, tu mano tu mano creación, declarando abrir el cielo, abrir el cielo, abrir el cielo, y vas a hacer de gloria, abrir el cielo, Dios, y vas a hacer de gloria, abrir el cielo, Dios, y vas a hacer de gloria aquí. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aquí está la presencia de Dios en medio nuestro. Gloria a Dios. ¿Será que alguien en esta tarde ha venido muy necesitado de Dios? Yo levanto mi mano porque yo estoy muy necesitado del Señor. Y si en esta noche, en esta tarde, alguien está esperando un milagro de parte del Señor, yo quiero que oremos para que Dios obre en ese milagro que usted está esperando. Dios está esperando una respuesta, que se abra una puerta, sanidad divina, lo que sea, hermano. Aquí está el Dios que todo lo puede. Para nuestro Dios nada hay imposible. Y si alguien en esta noche está esperando el milagro de que esta noche pueda ser lleno con el Espíritu Santo, vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor en esta noche que Dios haga algo extraordinario en este culto. Ya oramos por el culto, pero yo quiero que oremos por milagros. El Dios que predicamos es el Dios que hace cosas extraordinarias. Para nuestro Dios nada es imposible. Levante sus manos. Hermano, usted que está muy necesitado del Señor en esta hora, no sé cuál es su petición. Tal vez está esperando que Dios lo ayude, que Dios le abra una puerta, que Dios le solucione esa situación legal en la isla. Preséntesela al Señor, dígale: Señor, aquí estamos, Señor, esperando, Dios, que se abra esa puerta. Señor, queremos salir de esta convención, Señor, llenos, Señor Jesús, de tu presencia, oh Dios. Obra con poder, Señor Jesús, en cada vida, en cada corazón, Señor. Aquí estamos, oh Dios, necesitados de ti, oh Dios, Señor. Obra, Señor Jesús, con sanidad divina en algunos, oh Dios. Obra milagros, Señor Jesús, en la vida de algunos, Señor, que están esperando, Señor, que hagas algo extraordinario, Señor Jesús. Cuando las puertas se cierran, oh Dios, tú las puedes abrir, Señor Jesús. Para ti, oh Dios, nada imposible, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú haces maravillas, Señor, que tú haces cosas extraordinarias, oh Dios, y que para ti, oh Dios, nada hay imposible. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?
Pueden sentarse, hermanos, vamos a escuchar unos himnos. Hermano Akerles, para que pase por acá y vamos a seguir deleitándonos, hermano, con estas preciosas melodías cristianas, amén, que tienen inspiración divina, amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Una alabanza al nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, yo quiero agradecer a Dios que me haya permitido estar en esta convención, y agradezco al hermano William, su esposa, su familia. La verdad es que nos han atendido muy bien. Agradecido con la iglesia acá y con todos. Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Los que han adquirido la memoria, pues que Dios les bendiga. Y ahí la pueden escuchar, y ese sí no se pone disfónico. Y gracias por el apoyo, porque le servimos al Señor. Y una recomendación: le puede sacar una copia o grabarla en el computador para que tenga allí, porque las memorias tienen la tendencia que se puede perder, entonces después se queda sin ella. Entonces, si le saca una copiacita y la tiene guardadita por si se le pierde, eso sí, no se la preste a nadie, no se la preste, que la compre. Diga no a la piratería. Y bueno, gracias a Dios también la compañía del hermano Angelmiro, su esposa, nuestro hermano Carlos de Curazao, su esposa también, su hijo, el hermano Nesilver, su hijo, y a los otros dos pastores que están acá, al hermano William Ciro también, su esposa. Y agradezco también a Dios por la compañía de mi esposa. Casi muy poco las veces que he salido al extranjero salgo solo, siempre me gusta andar con ella. Y le agradezco a Dios por ese apoyo incondicional que tengo con ella. Les ruego sus oraciones, porque vivimos de fiesta en fiesta, de compromiso en compromiso, de evento en evento. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Ante este nombre se doblará de lo que está en el cielo y debajo de la tierra. Aleluya. Muchos favores
fuentes brotaron del corazón de mi Dios. Su amor se ha manifestado hacia el hombre pecador, pero el perdón que ha brindado es el regalo mayor. Pero el perdón que ha brindado es el regalo mayor. El perdón le abre las puertas al mortal cuando ha creído, liberando la conciencia de que se sentía perdido, para que el hombre comprenda que pisa un nuevo camino, para que el hombre comprenda que pisa un nuevo camino. Cristo nos brinda el perdón, así puede comenzar una nueva relación que al cielo nos llevará. El perdón quita la piedra de la tumba de maldad. El perdón quita la piedra de la tumba de maldad. Y Él está aquí para perdonar esta noche. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Santo! ¡Aleluya! De su iglesia Cristo espera que predique su perdón. Él no nos trajo a la tierra para la condenación. El perdón es la bandera de paz que levanta Dios. El perdón es la bandera de paz que levanta Dios. Cristo es la paz y es la vida, aún para sus enemigos. Con una mano extendida le invita a ser su amigo. Siendo tan corta la vida, se niega a dar el castigo. Siendo tan corta la vida, se niega a dar el castigo. Cristo nos brinda el perdón, así puede comenzar una nueva relación que al cielo nos llevará. El perdón quita la piedra de la tumba de maldad. El perdón quita la piedra de la tumba de maldad. Él puede perdonar. ¡Aleluya! El que murió en la cruz y resucitó al tercer día con gran poder y gloria. ¡Aleluya! Ascendió a los cielos y está aquí en espíritu en esta tarde, y ha prometido llevarse su iglesia muy pronto. ¡Oh, la gama Shiva! ¡Oh! Samadahaya Mudahanda. Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba. Sus fuerzas se agotaban por la pesada cruz. La corona de espinas que en su frente llevaba, más sangre derramaba el rostro de Jesús.
el látigo en su espalda. Cada vez que caía, sus carnes laceraban y el Salvador seguía llevando en sí la carga que usted y yo la merecíamos, clavándola en la cruz. Mi esperanza nació, su muerte me dio vida, su camasera viva, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor, no encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida, a tu disposición. La multitud aquella que seguían al maestro, al verle en el madero, su ánimo desfalleció. Pensaron, se ha acabado la esperanza del pueblo, y muchos se volvieron a seguir en su labor. Pero es que lo más grande de este bendito evangelio está en que mi Cristo murió y resucitó, y hoy vive para siempre, y está preparando un pueblo para llevarlo al cielo y estar siempre con el Señor. Su muerte me dio vida, y sangre oh, Camastaya mi bajanda. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida, a tu disposición. Su muerte me dio vida, su sangre vivificaba, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. no encuentro las palabras Para Makashiba para Baba. expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida, a tu disposición. Oh, ay. Oh, Gamashabaha. Yamastala Baba Andila Rama. Oh, ay. Oh, Gamastaya Miyasai. Oh, Gamamasiba Baba. Yamamasta Mahandala Gandra. Yalamasaya Vivaha. Usamama Yama. Istala Gamamastaya Dila Baba Dila Baba Bai. Oh, bendía Dios. ¿Cómo te voy a cambiar? Yo tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma. ¿Cómo te voy a cambiar si tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma? Tú eres mi sombra de gran peñasco, tú eres la fuente que calma mi sed. Tú eres mi refugio cuando estoy huyendo. Tú eres mi salud cuando estoy enfermo.
tienes poder. Yo soy un vencedor. Tengo garantía, Señor, para amarte. Eres el gran yo soy. Istama, lo omega. Eres principio y fin. Jesús, tú eres mi Dios. Eres creador de los cielos, de la humanidad. Eres el Dios verdadero. Eres Jesús de Nazaret. Y pronto volveré. Oh Magaya, mi Mahanda. Ista la baba. Oh Dios. Hermano, hermana, joven, anciano, adolescente, no lo cambies por nada ni por nadie. Nada en este mundo vale la pena, ni se puede siquiera considerar ponerlo en balanza. Él no tiene reemplazo. Aleluya, no lo cambies por novia ni por novio. Tenga plata o no tenga, sea famoso o no famoso, no lo cambie. Nadie en este mundo vale la pena para cambiar a Cristo. Él es irreemplazable y la salvación es muy grande. ¿Cómo te voy a cambiar si en ti tengo todo y nada tengo que no haya recibido de ti? ¿Cómo te voy a cambiar si es que en ti tengo todo y nada tengo que no haya recibido de ti? Tú eres el Cordero que quitó mi pecado. Eres el pan de vida que alimenta mi ser. Eres el Dios eterno que en el trono está sentado. Fuera de ti no hay más. Eres Dios soberano. Y delante de ti, Jesús, quiero estar, tu gloria sentir y tu nombre adorar. Tú eres mi vida, Jesús, yo te amo. No te voy a negar. Eres el gran yo soy, el alfa y la omega. Eres principio y fin. Jesús, tú eres mi Dios. Eres creador de los cielos, de la humanidad. Eres el Dios verdadero. Eres Jesús de Nazaret. Y pronto volverás. Te estoy esperando, oh mi Jesús, mas yo no sé cuándo ha de venir. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tiene esta iglesia que Cristo volverá y nos llevará. Seguridad tenemos que Cristo volverá y nos llevará. Él viene y vamos a estar siempre a solas con Dios, solo con Él. Toda esta iglesia y todos los salvos. Una noche
Era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. En aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, y la voz que me hablaba y me decía: debes de tener a solas con Dios, debes de tener porque a solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen, se siente una paz que llena la mente y el corazón. Aquí estamos a solas con Él. Usted puede recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas esta noche. Puede ser sano, puede ser libre, puede recibir un milagro, como decía el hermano Carlos. Usted puede recibir un milagro esta noche. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos y a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, yo te necesito. Y Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró. 3 veces al día él siempre oraba a solas con Dios. Jacob, que salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener a solas, tendré que tener a solas con Dios. Dígalo, dígalo, dígalo. Y a solas con Dios. A solas con Dios se rompe, se siente una paz. La mente y el corazón, porque a solas con Dios se solucionan. Ay, sala baja y mía hasta ahí. Solas con Dios se rompen, se siente una paz que llena la mente y el corazón.
A solas con Dios todo te saldrá mejor. ¿Por qué no está de pie, hermano, y alaba un momento al Señor? ¿Por qué no tener ese momento a solas con Dios ahora? El Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo que Él está en este lugar. El Señor tiene un propósito con su vida y con mi vida en esta noche. En esta noche tenemos varios amigos que nos están acompañando y le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Amén, le damos la bienvenida. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Han escogido el mejor lugar para estar a solas con Dios, para estar con este Dios tan bueno, tan maravilloso. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos reunir, de poder estar este grupo de pastores, esposas de pastores, niños, adolescentes, jóvenes, porque tenemos un propósito, y es que la presencia de Dios, esa unción, permanezca en nosotros. ¿Cuántos de ustedes en esta noche creen que hay una exquisita presencia? Hay una exquisita presencia en este lugar, yo lo creo. Aquí hay una exquisita presencia en esta noche. Hoy usted está llamado para que alabe y glorifique al Señor. Aleluya. Oh, Santo. Hermanos y amigos, estamos en esta convención, hemos venido porque queremos sentir algo especial. En nuestra vida hay vacíos que a veces el mundo, nosotros o muchas personas buscan en el mundo llenar ese vacío, pero ese vacío solo lo llena el Señor. Amigo, esa presencia, esa exquisita presencia. Y yo quiero invitar a los hermanos, este es el último culto de esta convención, y quiero invitarles, los que quieran venir a este altar y adorar al Señor un momento y decirle al Señor: exquisita presencia, llena mi vida, exquisita presencia, yo quiero salir de este lugar lleno de tu presencia. Si hay algún hermano que tiene sed de la presencia de Dios, de esa unción, venga a este altar. Yo no sé cuántos años o cuánto tiempo lleva usted tal vez buscando esa unción, buscando esa presencia, pero aquí está en esta noche. Venga, joven, adolescente, porque tú puedes sentir la presencia de Dios. Pero Dios quiere ver a alguien que tenga sed, alguien que tenga sed de sentir la presencia de Dios, alguien que tenga la sed de sentir a Dios que te creó y te formó. Oh Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia. Llena mi vida. Hermano, dígale: llena mi vida, lléname, Señor, con tu presencia. Los hermanos que están ahí atrás, dígale: Señor, lléname de tu presencia. Llena mi vida. Que sea una oración en esta noche, dile: Señor, llénala de ti. Oh, levante su voz y dígale: Señor, llénala. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Una exquisita presencia, amigo. Si tú quieres sentir esa exquisita presencia, dile: llena mi vida. He buscado la presencia de Dios y el gozo en otros lugares, pero aquí es el lugar para sentir la presencia de Dios. Aleluya. Exquisita presencia.
de Dios, se mueve presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Sí, presencia de Dios, llénanos, llena mi vida, llénala de ti. Dígame, lléname, Señor, en esta noche yo vengo con tu presencia. En esta noche, Señor, yo necesito esta unción que permanezca en mi vida, Señor. Que la presencia de esta exquisita presencia, Señor, que llena nuestras vidas. Oh, Santo, que nos hace caminar por el medio de las cuevas. Esta exquisita presencia que hace cosas grandes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oh, Señor, quiero sentir tu presencia. Oh, Señor, es tu presencia aquí. Necesita presencia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Amigo, aquí está la presencia de Dios. Hay una exquisita presencia. Y yo te invito para que no seas un espectador. Yo te invito para que seas un agente activo en esta hora. Que seas tú el que quiera sentir la presencia de Dios. Que seas tú el que bata las manos y que le digas: Señor, tú eres santo. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres poderoso. Mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado,
deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dígalo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, Él vino a mi vida. oh, si tenemos su presencia, oh, hermanos, aquí está la presencia de Dios. Nuevo corazón. Aleluya. Yo quiero invitarles para que usted en esta noche bata sus manos, exalte al Señor, porque aquí está Él. Aquí está la presencia de Dios. Hemos venido a exaltarlo a Él. Vinimos a adorarlo, vinimos a adorarlo. Oh sí, hermano y amigo, a eso vinimos a este servicio, a darle lo mejor de lo que tú tienes para Él. Hoy en esta noche yo le invito a bajar sus manos al Señor, exáltelo, porque aquí está la presencia de Dios, aquí está el Todopoderoso. Oh, solo Él es digno de adoración y de exaltación, aleluya. Oh, santo, santo, poderoso. Digno eres, Señor, hermano, adórelo. Si los músicos no están tocando, no están cantando, usted está adorando, usted está glorificando, usted está exaltando al Señor, porque es su alabanza, es su adoración. Aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Te adoramos, Señor, Nada del mundo podrá satisfacer y un amor nessun cupatona assassina a polo computur e senza che bota e senza popone Santo nombre, máxima suerte, máxima salto, no se va a hacer alabado nombre, máxima suerte, máxima salto. Jesucristo, you manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, you manera, oh. estas son las fiestas que nosotros tenemos, estas son las fiestas que nos gozamos. Luz y siempre novità, del buon nome oscurità non mi serve mai. Bota e re y siempre novità, ayer y pasan per votare. Santo nombre, máxima suerte, máxima salto, no lo vaya al ser. Alabado nombre, máxima suerte, máxima salto. Tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Tu manera, oh. Bota santo, bota digno Dios, tu manera, 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 gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, tu manera, oh.
están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por su grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por su grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. De sanidad, liberación, se siente la bendición. De sanidad, liberación, se siente la bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Gloria a Dios. Vos por cinta, mi rumanán, amigo Nan, vos por cinta. Ha llegado el tiempo de participación de Mushanán. ¿Vos estás claro? ¿Vos estás claro? Vini canta de bonita cántica aquí. Los niños pueden pasar entonces. Y ya vamos acercándonos también a escuchar la palabra de Dios. Amén. Sonia. Tú tienes que ir un poquito más adelante porque te me un poquito más. Sí, ¿verdad? Tú eres muy pequeñita. No importa. Me lo dieron a mí. Ahí voy. Tú te vas a patar. Tú te vas a patar. Ay, tú también. No te vi. ¿Ah? Y lleva la. No. Te pregunté. El bebé estaba jugando. ¿Por qué te fuiste? Te regañaron. Sonia, sí. Córranse más. Cambiemos de lugar, Deus bendiga a cada de mi rumana e a mim. Para nós está honor por cantar para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pero prometo que sei, sorry, me dou um tique malo. Prometo que sei, me quero dar Deus danke pela oportunidade que Ele dona nós de trabalho e muita nome de coro aqui.
de verdade que nanta hopi leuk para trabalhar com nang. Duna dan também dankina e mucha nang para vosso esforço, para vosso trabalho duro, para tudo o que você faz, para você assim letra, para você escutar nós, para você canta. Pero também danki natura maior nang ku ajuda nós, ajuda nang yunan sia e letra de cantica a trece nang ensaio. Misaku timbiaha e tata tiki hopi, pero danki na vosso turpe colaboração. Danki natura igreja que sempre está apoiando-nos. Danki também na nosso pastor, para toda a paciência que tem para cada de nós. E de verdade, danki na cada de vós ser humano. Essa aqui não está possível se não está para ajuda de tur de bolso. Sei que a noite nós sabemos cantar e nós sabemos dar alabança no nosso Senhor e me espera você por enjoy o coro. Ay, ¿eso qué? Te lo subo. Amém. Quanto oportuno, glória a Deus. Well, tanto nossa guarda para nós rumanan de audiovisuais, acaba com a pista. Me prossigue, papi. Me prossigue do na danki. Danki também na nós rumanan Gabriela, Sofia, Chantal e minha persona. Nós sunan kuta kinan dilante com o coro de Muchanang. E maneira mais bisa, me tá querendo me repetir opi, pero é um honor e um privilégio, amém. E me quer para nos surta honor e privilégio para por servir Senhor. Rumanan ora não tá claro por la gamisa, se não me tá dizigi papia. E ser humana de verdade que serve Deus a algo hopi maravilhoso. E muita não quita sinhabo lo que tá alegria do Senhor, não tá sinhabo lo que tá gozo, lo que tá muita e inocência. E ora não tá e ora nanta adorar, nos por wak com nanta alabar Senhor e hopi di nanta em culto também nos wak com nanta alabar e nanta glorificar Deus e é algo genuíno, é algo que nanta hasi di nan coração e nanta hopi pasinha nos e me ta querer que nos pasinha hopi di mucha nang me ta querer epista ta claro assim na ku me espera você enjoy.
su amor. Jesús a sálvanos. Oh, siempre nos lo canta. Oh, nos en libertad. Oh, para siempre lo alabamos. Este día, nos alabanza, tapa Señor. Canta pasión, y nos lo canta con libertad. Oh, gracias, sálvanos, oh, gracias, sálvanos. Nos alabanza, tapa Señor. Canta pasión, y nos lo canta con libertad. Oh, gracias, sálvanos, oh, gracias, sálvanos. Oh. Y la parte de aquí la cortaron. Nos cortaron la pulsera. Ha sanado, ha librado, ha salvado, restaurado, alabado, transformado, redimido, alabado, ha librado. Una victoria por el amor y pago, arriba un cruz, adoramos paz, esperanza también, hay una boca. Su espíritu, podrá ver, podrá orar y exaltar su nombre, y hacemos voz, culturcos, es Dios, sí. Nos alabanza, tapa Señor, canta pasión, y nos lo canta con libertad. Oh, gracias, sálvanos, oh, gracias, sálvanos. Nos alabanza, tapa Señor, canta pasión, y nos lo canta con libertad. Oh, gracias, sálvanos, oh, gracias, sálvanos. Oh. La otra también. Claro, pero tenía que tener. Gloria a Dios. Amén. Demos gloria a Jesús. Bueno, vamos en este momento a dar nuestra ofrenda. Amén. Vamos a ofrendar, vamos a ofrendar con generosidad. Amén. Recuerda, hermano, que
sacro Jesús la invita, espera su venida. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, arriba, 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 arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Dios, gloria al Señor. Quiero agradecer a mi familia, mi esposa, mis hijos, por su participación, su compromiso con la obra. Quiero agradecer a la Junta Local por estar ahí al frente de todas las actividades. Hermana Jofrina, quien estuvo al frente gerenciando esta convención, a los hermanos que junto a ella hicieron parte de esta gran labor. Quiero agradecer a los hermanos de alabanza, amén,
todo su trabajo, su esfuerzo. Quiero agradecer a las hermanas que estuvieron al frente de los coros, tanto de la iglesia, el coro de mayores como el coro de niños, hermana Chantal, hermana Rosmarly, hermana Sofía, hermana Gabriela. Que Dios les bendiga por todo su esfuerzo y su trabajo. Amén. Agradecemos a los hermanos que también nos brindaron la alimentación. Amén. Hermano Joaquín, hermana Lisette y quienes estaban allí con ustedes desde las 5 de la mañana, ya preparando, organizando para atendernos. Que Dios les bendiga. Amén. Agradecemos a los hermanos, hermana Rocío, que estuvo al frente del informe, hermanos de publicidad, decoración, cafetería. Quiero agradecerles a todos, audiovisuales, hermanos de Decon. Mil gracias, hermanos, por todo su esfuerzo, su trabajo. Todos los que de una u otra manera han contribuido, sea un éxito. Que Dios les bendiga y que realmente Dios, que es quien recompensa, hermano, sea respaldando, bendiciéndoles y ayudándoles. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no agradecer a nuestro hermano Angelmiro, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, a la Iglesia del Señor en Colombia, por siempre su respaldo, a nuestro hermano Vicente Arango, por estar al frente de todas y cada una de estas actividades que realizan. A mis compañeros misioneros, hermano Carlos, hermano Nesilver, muchas gracias. Gracias, hermano William, por estar aquí con nosotros, hermano Akerles, pastores de Aruba, hermano Kevin, hermano Julio, esposas de nuestros hermanos, hermana Seleni, hermana Marianet, hermana Miriam, hermana Alba. Muchas gracias a todos. Realmente Dios ha sido bueno. Quiero invitarles que estén de pie, hermanos. Vamos a escuchar la última porción que Dios nos tiene en esta noche. Amén. Y yo quiero invitarle para que usted le diga a Dios: Señor, yo necesito de ti. Cierre sus ojos, levante su mano y dígale: Señor, habla conmigo en esta hora. Dígale: Señor, habla conmigo en esta hora. Oh, hermano, dígaselo sediento, necesitado. Exprésale a Dios lo que usted necesita de Él. Oh Dios, te necesitamos. Padre bendito, a ti clamamos. Colocamos delante de ti, Señor, la exposición de tu palabra a través de tu siervo, Señor, el hermano William Ciro. Dios eterno, te ruego que lo bendigas, que lo uses, que envíes tu palabra conforme a nuestra necesidad. Cuánto necesitamos de ti, Dios. Cuánto necesita nuestra vida, oh Dios. Cuánto necesita nuestra alma de ti. Háblanos, Dios. Respáldanos, Dios. Oh Padre bendito, derrama de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano William Ciro con nosotros, y que Dios nos respalde y nos bendiga. Amén. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo número 2. San Juan, capítulo 2, verso 1 hasta el verso número 11. Mientras usted ubica allí en la Biblia, y los hermanos de audiovisuales también ubican el texto bíblico, bueno, estamos saliendo de estos agradecimientos y protocolos para que ahora al finalizar nada interrumpa. Amén. Y quien quiera finalizar aquí disfrutando y gozando en la presencia del Señor, no haya que parar para decir algo más, sino que permitamos que esta noche Dios tome aquí el control de este auditorio. Así que doy gracias primeramente a Dios, también al hermano misionero William Díaz, a su esposa y a sus hijos Juan Esteban y Giselle Sofía. Felicitarlo, misionero, por los 50 años de vida. Hace poco cumplió años. Felicitaciones. Por aquí vi que le hicieron una reunión, lo celebraron. Y me alegra, hermano William Díaz, además de ser compañero de ministerio, es un gran amigo. También saludo y agradezco haber compartido aquí con nuestro hermano Angelmiro Camacho, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, y de igual manera con su esposa, la hermana
Seleni, con el misionero Carlos Pérez y con su esposa, la hermana Mariané, con su hijo Juan Esteban, y con la mamá de nuestro hermano Carlos, la hermana Nelly, de igual manera con el misionero Nesilver, con su hijo Juan David, con el hermano Akerles. Una bendición escuchar aquí las canciones, ya no a través de las memorias, sino aquí en vivo y en directo. Gracias a Dios. También un saludo para nuestra hermana Alba. A todos los de la logística, excelente, hermanos. Felicitaciones. Hay un liderazgo tremendo aquí en esta congregación. Esta congregación tiene mucho futuro, porque tiene la bendición de Dios y tiene gente muy dispuesta, servidores muy activos, muy atentos, gracias a Dios. También a todos los hermanos y los amigos, nos han tratado muy bien, nos han atendido muy bien, así que Hopi Danki. Amén, Danki Dios. Dios bendicionado. Amén, gloria a Dios. Cuando de pronto alguno de ustedes viaje al eje cafetero, allá en la ciudad de Pereira, Dos Quebradas, allá estaremos a la orden, allá serán bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, salidos entonces de estos saludos, vamos al texto bíblico. Es capítulo 2, el Evangelio de Jesucristo según Juan, en el capítulo número 2, y vamos a leer el verso 1 hasta el verso número 11. Bienvenido, por supuesto, es hijo de la casa de esa tierra. Es una bendición siempre tener allí a nuestro hermano Ángel Miro en nuestras tierras. Dice entonces, esté muy atento a la escritura. Quiero finalizar con este pensamiento que lo he titulado Conservando lo sobrenatural. El lema general fue una unción que permanece, y cuando hablamos de unción, hablamos, hermanos, del Espíritu Santo de Dios, del toque de Dios, y cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de experiencias sobrenaturales. Así que vamos a permanecer y a conservar lo sobrenatural. Título de la reflexión, Conservando lo sobrenatural. ¿Cómo la vamos a titular? A ver, todas las damas, ¿cómo lo vamos a titular? Los varones. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de ceremonias o al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino más barato o el inferior, mas tú has reservado el mejor vino o el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Siéntese, por favor. Bueno, a los amigos les agradecemos que hayan aceptado esta invitación, y a los hermanos que hicieron esa labor evangelística de invitar amigos. Ayer hubo una muy buena cantidad y hoy también hemos visto ingresar aquí. Nos alegra. Sé que los hermanos están muy contentos de tenerles aquí a ustedes esta noche. Se alegran, hermanos, de tener todas estas visitas. Bueno, les decimos amigos, a veces no utilizamos tanto el término visita, porque una visita es alguien que viene y se va.
Esa es una visita, alguien que viene de paso y se va. Pero el deseo del Señor y el deseo de los hermanos de esta iglesia es que usted haya venido y no se vaya, sino que se quede con nosotros, se quede con Jesús y haga parte de esta iglesia, de esta hermosa iglesia. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Conservando lo sobrenatural. Vamos a definir entonces dos términos. Vamos a definir el término natural y el término sobrenatural. El término natural significa lo que es conforme al orden de la naturaleza, lo que está establecido en las leyes naturales, lo que es lógico que así suceda y así pase, lo normal. Leyes que están establecidas y a eso le llamamos ese plano natural o ese mundo natural. Pertenece a ese mundo físico. Por ejemplo, ¿qué es natural? Pues es natural que los peces vivan en el agua. Nadie se asombra cuando va y ve los peces allá en el agua diciendo, uy, qué extraordinario. Se nos volvió ya natural, porque son leyes así establecidas, que los peces entonces vivan en el agua. Es natural que las aves vuelen. Es natural que los reptiles se arrastren. Usted ve una iguana y ve que ella se arrastra y es algo natural. Pertenece a las leyes naturales establecidas conforme al orden de la naturaleza. Lo sobrenatural, la palabra sobre, es una preposición que significa por encima de o superior a. Es decir, la palabra sobre denota superioridad, algo que está por encima. Por ejemplo, la palabra sobreproteger significa alguien que protege más allá de la medida normal. Sobreprotección, una protección que va más allá de lo normal. La palabra sobremedida, ¿qué significa la palabra sobremedida? Que está por encima de la medida estándar o la medida normal. Por ejemplo, hay personas que hay un promedio en el número de calzado. Para un varón, ¿cuánto es el promedio de su calzado? ¿Cuánto calza el hermano Ángel Miro? 42, vea, de una vez aquí mandamos el subliminal. 42. Otros calzan 43. Pero digamos que cuando ya esa medida pasa de 45, 46, bueno, sé que de todas maneras otros países, porque sé que hay otros donde las personas, por su altura, también su pie es mucho más grande. Pero cuando va más allá de la medida estándar o la medida normal, se llaman sobremedidas. Es decir, que está por encima de, superior a la medida general y a la medida normal. Podemos entonces decir que todo lo de Dios está por encima de y es superior a. Todo lo de Dios es sobrenatural. Dios mismo estableció las leyes naturales. Dios estableció el orden natural. Él le puso al mar un límite y de ahí no traspasa. Y es una ley establecida por el Señor. Él estableció la lumbrera mayor, el sol, para que alumbrara en el día, y estableció la lumbrera menor, la luna, para que alumbrara en la noche. Y hasta el día de hoy se rigen esas leyes naturales de manera consecutiva, secuencial se dan. Es establecido por Dios. Aunque Dios estableció las leyes naturales, Dios no está sujeto a ellas. Ni Dios está encasillado a las leyes naturales. Ni Dios está limitado al orden de la naturaleza. Lo de Dios está por encima. Lo de Dios está por encima de las leyes naturales, por encima de las leyes humanas. Lo de Dios siempre es sobre, por encima y superior a todo el orden establecido. Lo de Dios es sobrenatural, y cuando hablamos de la unción estamos hablando de algo sobrenatural. Aleluya. Hasta su nombre.
Hasta el nombre de nuestro Dios es sobrenatural porque es nombre sobre todo nombre. En esta tierra hay seres humanos que se han hecho un nombre y se han hecho renombres sobre esta tierra. Hay emperadores, reyes, gobernadores, ministros que se han hecho nombre sobre este globo terráqueo y son mencionados y nombrados. Pero el nombre de Jesucristo es nombre por encima y superior a todo nombre. Es un nombre sobrenatural y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí. Usted verá si lo adora esta noche, usted verá si glorifica el nombre del Señor. Pero lo de Dios está por encima, es superior a... Aleluya. Hay varios métodos de interpretación bíblica, es decir, diferentes maneras o métodos de interpretar la Biblia. Quiero mencionarle 4. Uno se llama el método dogmático, otro se llama el método alegórico, otro se llama el método histórico-gramatical y otro se llama el método científico. El método dogmático interpreta la Biblia a través de dogmas. Hay un dogma preconcebido y entonces toda la Biblia se debe interpretar y debe casar con el dogma que ya se ha establecido. Se llama el método dogmático. El método alegórico interpreta la Biblia diciendo que todo lo que está escrito en la Biblia nada es literal, sino que todos son alegorías. Que cuando se habla de Adán y Eva es una alegoría. Lo interpreta mencionando que la Biblia todo son alegorías. El método histórico-gramatical es el método que nosotros utilizamos para interpretar las escrituras, creyendo que lo que está escrito en la palabra del Señor es literal, y es historia, y es verdad, y es real. El método científico entonces dice que lo que está escrito en la Biblia sí es verdad, pero que tiene una explicación científica, una explicación lógica, racional, a la luz de la ciencia. Y descartan de la Biblia todo lo milagroso, lo sorprendente, lo extraordinario y lo sobrenatural. Para el método científico no existe. Así que en la antigüedad hubo escuelas llamadas escuelas escolásticas que utilizaron este método, el método científico, tratando de interpretar la Biblia a la luz de la razón, la lógica, donde lo que en la Biblia dice es verdad, pero tiene explicación lógica, científica, y por ende se excluye lo milagroso, lo sorprendente y lo sobrenatural. Por ejemplo, esta escuela escolástica o el método científico dice que efectivamente hubo un pueblo que cruzó el Mar Rojo, pero que eso tiene una explicación, que ahí no hubo nada milagroso. Y lo explican diciendo que para ese tiempo el nivel del agua entonces bajaba y el pueblo pudo pasar con el agua a los tobillos o a las rodillas. Es decir, sí cruzaron, pero hay una explicación natural, lógica, con lo cual se explica. Y entonces el método científico, tratando de descartar lo milagroso y lo sobrenatural, por el contrario, tratan de hacer entonces mucho más sorprendente y extraordinaria la obra de Dios. Porque si supuestamente eso tiene una explicación, era que el nivel del agua descendía y les daba a los tobillos o a las rodillas, pues entonces mucho más milagroso y sorprendente que cuando se metieron los carros de Faraón con sus jinetes y sus caballos y sus capitanes, todos perecieron, se ahogaron y murieron. El método científico entonces explica que efectivamente hubo una ciudad amurallada llamada Jericó y que efectivamente hubo unos muros que se derrumbaron y se vinieron abajo. Pero ellos descartan lo milagroso, lo sobrenatural, la intervención de Dios, y dicen que se debió a que cuando el pueblo se unió a gritar con gran vocerío, las ondas sonoras impactaron el muro y por eso se vino abajo. Dicen que efectivamente se le dio de comer a una multitud como de 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Pero que ahí no hubo milagro, que lo que sucedió fue que un muchacho entonces de manera generosa puso a disposición y dijo: bueno, yo aquí tengo 5 panes y 2 peces, el refrigerio que le había llevado, y esa acción motivó a todos los demás a sacar también su refrigerio. Entonces lo unieron entre todos y alcanzó para darle de comer a la multitud.
De esa forma excluyen a Dios, excluyen lo milagroso, lo sobrenatural. Pero no hay manera. Cuando hablamos de los milagros de Dios, hablamos de cosas inexplicables, que no hay ciencia ni conocimiento, no hay palabras con las cuales se pueda explicar. Por eso se llaman milagros, son inexplicables, hechos sobrenaturales de Dios que alteran el orden natural de las cosas, donde hay un despliegue de poder de parte del Señor, donde Él interviene, donde Él mete su mano, su brazo, y algo maravilloso sucede. ¿Alguien lo cree esta noche aquí? ¿Alguien cree en lo sobrenatural de Dios? Es más, nosotros somos fruto de lo sobrenatural de Dios. Alguien adore a Jesús, alguien glorifique el nombre del Señor. Él está aquí, el Dios de lo sobrenatural está aquí. La unción sobrenatural de Dios. Aleluya. Si no esta noche, entonces, Señor científico, explíquenos cómo allá en Colombia, en la ciudad de Pereira, donde fui pastor asistente, llega un señor al culto en la noche, al culto evangelístico. Algo curioso, cuando entró con un trapo amarrado en una de sus piernas. Se hizo allí, se sentó en una de las bancas cuando estaban cantando las canciones. Él también se puso de pie. Llamaba la atención un trapo amarrado sobre esa pierna. El culto empezó, los hermanos empezaron a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Y glorificando el nombre del Señor, dice él, claro, lo sabemos después de que el culto termina porque nos lo comparte. Parece extraño, en medio de las canciones él vuelve y se sienta y se quita el trapo para mirar, y nos dice él que mientras estaban cantando y estaban adorando a Dios y glorificando el nombre del Señor, y los hermanos haciendo culto para Dios, dice él que él sintió como algo caliente que se posó allí. Él tenía una úlcera varicosa que se le había reventado y le supuraba sangre de manera permanente. Y los que conocen de este tipo de heridas saben que son las más difíciles en sanar. Una vez se revienta, es complicado que esa herida sane. Así que por eso él tenía que amarrarse un trapo, porque donde quiera que él se hacía, quedaba el charco de sangre en el piso. Le tocaba amarrarse el trapo y estárselo cambiando cuando este ya se entrapaba y estaba lleno de sangre. Dice que él siente algo caliente que está ahí. Se preocupó creyendo que la herida se le había rasgado más, se le había abierto más. Se sienta, se quita el trapo y él dice que de manera sorprendente se da cuenta que la herida está cerrada, no está sangrando. Por el contrario, se ve una cicatriz. Se ve una cicatriz de una herida que fue sanada. Señor científico, explíquenos de qué manera en un momento y en un instante se da. Por favor, no traten de explicar lo inexplicable. Pertenece al orden sobrenatural de Dios, que altera las cosas usuales, altera lo común, lo corriente, la rutina, y nos lleva a otro estado, hermanos, de ver lo extraordinario de Dios. Si no, explíquenos según el método científico, descartando que lo de milagroso de Dios no está. Siendo pastor de la iglesia en Altagracia, allí también en Pereira, un corregimiento, hay una jovencita, 15 años, la han dictaminado con esquizofrenia. Y cuando le dan los episodios, entonces se ha convertido en un peligro para su familia. Nos cuentan ellos de que por allá en la noche, cuando duermen, ella se ha ido a la cocina a tomar el cuchillo, a tratar de lastimar a alguno de sus hermanitos. Que ha avanzado tanto esto en ella que a medianoche ella se levanta, se va, y la han encontrado días después de estarla buscando. La llevaron a la iglesia y efectivamente, sin saber todavía la historia, vimos una jovencita que entró, se paraba, se sentaba, se reía, se burlaba, salía, incomodaba, venía adelante, volvía y se iba. No entendíamos el por qué. Pero cuando termina el culto, la mamá de la joven entonces se acerca y nos dice y nos cuenta lo que con ella sucede, y nos pregunta si podemos ir a la casa de ella a orar por ella. Me fui en compañía de unos hermanos. Íbamos a empezar a orar y ella con la misma situación.
ella a no permitirlo, ella a moverse de un lado para otro. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Tenía que estar tomando medicina, pero ya la medicina no estaba logrando el efecto en ella. Pero en un momento, lo que no pudo hacer la medicina ni la psiquiatría, llega el Señor, altera el orden natural y entonces ya no hay medicina, ya no toma pasta, ya no hay este tipo de episodios esquizofrénicos. Ahora llega a la iglesia, pasa adelante, le entrega su vida al Señor, la bautizamos en el nombre de Jesús, recibió el poder del Espíritu Santo, empezó a servirle al Señor, luego contrajo matrimonio, tuvo su hijo. Hermanos, porque lo de Dios es sorprendente, sobrenatural. Dele más fuerte ese aplauso a Jesús. Es en un momento, hay una mujer con un espíritu de enfermedad, 18 años, que se ha apoderado de su cuerpo, le ha venido desviando la columna vertebral a tal punto que la tiene encorvada. La conocen de esa manera, ya está estigmatizada. Cada vez la curvatura de su columna es más pronunciada y entonces es la mujer encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. En el mundo natural no había aparato ortopédico que pudiera levantarla ni sanarla. No había manera, no había ejercicio, ni terapia, ni medicina que pudieran cambiarle su estado. Cada vez entonces más privada de poder mirar hacia arriba y estaba encorvada, siempre mirando hacia el suelo. Pero un día entró Jesús al templo, vio a esta mujer, la mandó a llamar, puso sus manos sobre ella y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante la que estaba encorvada después de 18 años inmediatamente se enderezó, y cuando se sintió derecha, ella supo que solamente un milagro de Dios lo pudo haber hecho y empezó a glorificar a Dios. Alguien glorifica el nombre de Jesús. Esa unción está aquí, ese poder sobrenatural está aquí, ese Dios de lo milagroso está aquí, es el Dios de esta iglesia, es el que hemos predicado en esta convención. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Cada vez que traten de buscar la explicación, hermanos, a lo de la iglesia, a los milagros del Señor, van a terminar extraviados y equivocados. El hermano Ángel Miro nos contaba en sus anécdotas de alguien que preguntaba por qué la iglesia iba creciendo y avanzando tanto, y tratan de buscarle a esto interpretaciones naturales. Entonces algunos creen que esto es una cuestión psicológica, sociológica, y visto desde esa manera tratan de buscar explicaciones lógicas y naturales a lo que en la iglesia sucede. Por ejemplo, el hablar en lenguas, la glosolalia. O alguna parte de la psicología trata de explicar el hablar en lenguas y tratan de explicar por qué los hermanos entonces hablan en lenguas. Y desde su punto de vista, ellos entonces en el plano natural dicen: es que es un momento de histeria colectiva. Y en el momento de histeria colectiva entran en un desorden emocional y empiezan a balbucear un lenguaje ininteligible. Y de esa manera creen que ya explicaron lo que en la iglesia sucede. Creen que de esa manera ya dieron entonces su punto de vista natural a lo que aquí pasa. Pero hermanos, esto va mucho más allá del plano natural. Porque los mismos psicólogos saben, y la psicología misma así lo enseña, que una persona después de haber experimentado un momento de histeria, un momento de desorden emocional, entonces el estado siguiente es un estado de vacío, de depresión, de miedo y de tristeza que ha provocado esa escena en él. Pero ¿por qué alguien después de que habla en otras lenguas, en vez de sentir miedo, de sentir pánico, de sentir depresión, por el contrario, lo que siente es gozo, plenitud, lo que siente es poder, capacidad y fuerza? Porque esto no es en el plano natural, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ha llegado hasta Aruba y nos ha tocado con su poder. Esa es la unción que permanece. Por favor, abra su boca esta noche, no se quede callado hoy aquí. Hermanos, vamos a sobrepasar el plano natural, vamos a ir al plano sobrenatural, donde lo milagroso sucede.
Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ese texto que leímos, aparece ahí un hecho sobrenatural. Un milagro inexplicable. Un despliegue del poder de Dios. Una obra sorprendente y extraordinaria, que no hay explicación lógica ni natural para mencionar lo que allí sucede. Enfatiza ese texto que leímos que la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ejerce un poder transformador. Usted nota en ese milagro hay una transformación, hay un cambio radical, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar los ambientes, los estados y las personas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso yo esta noche a usted lo puedo persuadir, pero solo el Espíritu Santo es el que convence. Yo esta noche a usted le puedo predicar, pero solo el Espíritu Santo lo transforma. Yo esta noche le puedo argumentar, pero solo el Espíritu Santo lo convierte, lo cambia. Es la unción de Dios, es lo sobrenatural de Dios. Yo solamente puedo hacer lo natural, pero Él hace lo sobrenatural. Alístese, hermano, qué bueno que esta noche salgamos de lo usual y pasemos a lo inusual. Vamos a romper el molde en el nombre del Señor y vamos a permitir que mientras el hermano Carlos oraba por las peticiones, dijo que un milagro ocurra, que algo extraordinario. Qué bueno que hoy se rompa el orden natural que traemos y Dios se glorifique aquí y haga algo inusual entre nosotros esta noche. Si alguien lo cree conmigo, adore el nombre del Señor. Si alguien cree que hoy una persona puede ser transformada por el poder de la palabra, adore el nombre de Jesús. Si alguien cree que hoy va a recibir el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas por primera vez, exalte el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. El milagro que encontramos ahí no es simplemente algo a medias. No es como una especie ahí como de reparación. No fue que el Señor le dio sabor a vino al agua. Y entonces el milagro fue que el agua, el Señor le dio sabor a vino. Sí, no fue una cuestión humana. No fue que algo le mezcló y algo mandó a que echaran ahí a ver si cambiaba el sabor. La Biblia dice literalmente que Él transformó y convirtió el agua en vino. El agua, una sencilla estructura molecular, H2O, 2 de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es incolora, no tiene color. El agua es inolora, no tiene olor. El agua es insabora, no tiene sabor, es insípida. El vino, por el contrario, se distingue porque el vino tiene color, tiene olor y tiene sabor. Y en un momento, en un instante, el Señor, de manera sobrenatural, hace que esa estructura molecular simple se convierta ahora en una composición de químicos que hacen que ahora el agua esté convertida en vino. Las personas que saben de vinos saben que se necesita tiempo para tomar las uvas, para machacarlas y para ponerlas a añejar. Y entre más añejas, entre más tiempo pase, mejor será el sabor del vino. Es decir, que en el plano natural se necesita un proceso, se necesita un tiempo, se necesita hasta de años para que se dé. Pero aquí hay una necesidad, hay una fiesta, el vino se acabó, hay un faltante, una carencia, hay una preocupación. Los esposos
Los anfitriones de la fiesta saben que el vino se agotó. Tal vez un error de cálculo, tal vez la fiesta se prolongó más de lo acostumbrado, tal vez la gente no se quería ir y permanecía e hizo que el vino se agotara, y eso generó preocupación. Buscan la madre de Jesús y ella se acerca porque sabe que el Señor algo puede hacer ahí para glorificarse. Le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. Hay por ahí 6 tinajas de piedra donde echan agua. Él manda a traerlas, le dice a los sirvientes que por favor llenen esas tinajas de agua. En el plano natural no se entiende. Lo que falta es vino, no agua. Pero él dice: llénenlas de agua. Y entonces siempre, hermanos, en las acciones milagrosas y sorprendentes de Dios, siempre hay pequeñas acciones del hombre en actitud de fe y de obediencia. Él dijo: llénenlas, y ellos obedecieron. Hizo parte del milagro. Ellos obedecieron, las llenaron, y se las llenaron hasta arriba, las llenaron hasta el borde. Y estando entonces ahí, dice el Señor: bueno, ya las llenaron, llévesenlas al maestresala. No hubo algo externo. El Señor no fue e impuso las manos sobre las tinajas. El Señor tampoco declaró la palabra diciendo que el agua se convierta en vino. Él simplemente dijo: llévesela al maestro de ceremonias, al encargado de probar los vinos, vaya y llévenselas. Ellos lo hacen, es decir, que el milagro se da de manera interna. Ellos van llevando agua, pero mientras van llevando tinajas con agua, internamente Dios está haciendo un milagro en ella. No hay que esperar a que se fermente, no hay que esperar que pasen días, ni meses, ni años. Dios, el Dios de lo sobrenatural, tiene la capacidad de alterar el orden, de suplir la necesidad, la carencia, y de glorificarse en esa fiesta. Aleluya. Así que si Jesús tiene la capacidad y el poder sobrenatural de cambiar el agua en vino, Jesús esta noche tiene la capacidad y el poder sobrenatural de cambiar tu dolor en bendición, de cambiar tus pruebas en victorias. Él tiene la capacidad esta noche de transformar tu enfermedad en sanidad. Él tiene la capacidad esta noche de transformar un corazón de piedra duro y convertirlo en un corazón de carne sensible a su presencia. Él lo puede convertir aquí y ahora. Oh, yo siento la gloria del Señor esta noche aquí. Yo siento la gloria del Señor aquí. Mire, esta convención, hermanos, ha sido de bendición porque el Dios de lo sobrenatural ha estado aquí. Los predicadores hemos hecho lo natural, venir a exponer la palabra, pero Dios se ha encargado de ponerle el toque. Dios se ha encargado de hacer la obra interna en la vida de las personas. Esa es la obra del Espíritu Santo, una obra de principio a fin. Él la inicia, Él convence, Él guía a las personas al arrepentimiento. El Señor es el que produce el nuevo nacimiento, es el Espíritu de Dios. Y así como ignoramos, hermanos, cómo crecen los huesos allí en el vientre de la mujer encinta, en embarazo, y no estamos mirando y no estamos viendo cómo se van formando, de esa manera ignoramos, hermanos, cómo es la obra de Dios. Así es la obra del Espíritu de Dios. Aquí estamos predicando, pero allá internamente Dios está trabajando con alguien. Dios está obrando en la mente y en el corazón de alguien, y está haciendo algo sobrenatural. No nos damos cuenta aquí a la vista, pero Él lo está haciendo, y de aquí habrán conversiones, más bautismos en el nombre de Jesús, más servidores, más gente puesta de pie, y se levantará un ejército al frente y adelante en el nombre de Jesús. Hermanos, si Él puede transformar y convertir el agua en vino, Él puede transformar tu lamento en baile. Él puede cambiar la ceniza en óleo de alegría, en gloria. Él puede cambiar la tristeza en gozo.
y lo ha hecho con nosotros. Nuestra vida, hermanos, la de muchos, era una vida triste, incompletos, insatisfechos. Era una vida sin fe, sin esperanza y sin Dios. Pero de manera sobrenatural un día Dios lo hizo. Alguien nos predicó la palabra y esta palabra fue poderosa. Se nos metió por el oído, nos llegó a la mente y al corazón. Nos derribó delante del Señor, caímos de rodillas y Él nos transformó la vida y nos cambió el agua en vino. Nuestra vida era insípida, sin sabor, pero esta noche Él le ha dado sabor a nuestra vida. Si alguien es testigo de eso, por favor, adore el nombre de Jesús. Si alguien es testigo de lo que estoy hablando esta noche y ha comprobado el poder sobrenatural de Dios esta noche, adórelo y glorifique el nombre del Señor. Aquí se está moviendo, hermano, aquí se está moviendo. Está haciendo una obra interna, está haciendo una obra interna. El Espíritu de Dios obrando en la vida de alguien esta noche. Va a cambiar el agua en vino. Hermano, vamos a salir de lo normal, de lo corriente, de lo común. Porque hay creyentes que van perdiendo lo sobrenatural de Dios y todo para ellos se vuelve natural, se vuelve plano, blanco y negro, sin sabor, sin olor, sin color. Y cuando un cristiano entra en ese estado donde nada lo sorprende, entra en ese estado donde su vida ya no tiene sabor, ni olor, ni color, hermanos, esto se vuelve aburrido, se vuelve monótono. Y hay gente que esta noche no está con nosotros porque el evangelio les perdió olor, sabor y color y mejor se fueron al mundo. Pero esta noche Dios quiere cambiar tu agua en vino. Él quiere cambiar una vida insípida y darle una vida de sabor, de olor y de color, porque el evangelio es maravilloso y lo de Dios es sorprendente, sobrenatural. Esté de pie y adore el nombre del Señor esta noche, por favor. No vuelva al evangelio algo común y normal. El evangelio no se puede volver algo simplemente psicológico y sociológico. Esto no es simplemente cuestión de trucos, psicología, ilusionismo. Hermanos, deben ser las demostraciones de poder por el Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder en griego, dunamis. La palabra poder en griego, dunamis, capacidad, es diferente a los talentos y las habilidades humanas. Hay cosas que pertenecen al plano natural, son naturales, son humanas. Usted puede tener un arte y una habilidad y pertenece al plano natural y humano. Pero hay cosas, hermanos, que son capacidades extraordinarias, sobrenaturales, que solo las da el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, esa palabra tomada es dunamis, es decir, el evangelio es dinamita de Dios. También de la palabra dunamis se deriva la palabra dínamo. Y escúcheme bien, ¿sabe qué es un dínamo? Un dínamo es una fuente de energía y de poder de manera permanente y constante, una unción que permanece. Un dínamo es esa fuente a través de la cual otros se pueden conectar y se genera energía, fuerza, movimiento. Cuando alguien se va desconectando, hermano, de lo milagroso de Dios y del poder de Dios, es como cuando alguien pone tal vez a recargar el celular, su batería está bajita y entonces lo enchufa el celular, pero sin darse cuenta no se percató que no estaba conectado a la fuente de poder. Y como no estaba conectado a la fuente de poder, sin darse cuenta, por el contrario, cada vez se debilita más la señal, la batería, hasta que se agota y se apaga por completo. El enemigo querrá buscar la manera de que tu vida cristiana y espiritual se apague, se vuelva insípida, insabora, incolora,
que ya usted no le saque gusto a las cosas del Señor, que para usted venir aquí sea lo mismo de lo mismo, que usted se conforme simplemente con un aplauso, con un levantar la mano y ya, que esto a usted se le vuelva común, cotidiano, corriente, que esto se le vuelva simplemente un club social, algo sociológico. Pero Jesús quiere transformar el agua en vino. Él quiere que tú sepas que lo del evangelio es sobrenatural. Si algo me agrada de la vida cristiana, es que hay un Dios que nos sorprende de manera permanente. Si usted pregunta por este templo, hermanos, hay historias milagrosas de parte del Señor aquí. Si pregunta por la conversión de alguien, hay un milagro de Dios ahí. Si usted pregunta por qué está usted aquí esta noche, yo le aseguro que no fue natural. No fueron simplemente los consejos de mamá o de papá. No fue un centro de rehabilitación, no fue plano humano. Fue la gloria de Dios impactando nuestra vida y nos cambió. Glorifique el nombre del Señor, glorifique su nombre, glorifique su nombre. Él quiere cambiar esa simpleza. Hermano, no deje que esto se le vuelva simple. Si le has perdido el sabor a las cosas de Dios, si para usted venir a la iglesia es un sacrificio, necesita que Dios le cambie el agua en vino. Como estamos aquí en la parte final, las dos últimas cosas que les voy a decir, se las voy a decir pero estándose aquí adelante. Les voy a pedir si me ayudan a correr estas primeras dos hileras de sillas hacia atrás. Y voy a invitar, qué bueno que los amigos que nos acompañan vengan también. Queremos también orar por ustedes. Tal vez alguien vino aquí y su vida ha sido simple, insípida, no tiene sabor. Venga para que se dé cuenta de Dios lo que puede hacer en el corazón y en la vida de alguien. En Dios la vida tiene sentido, toma color, toma sabor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, como sé que también hay hermanos que quieren venir, escúchenme bien. Los amigos que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús, que están aquí esta noche, que se dan cuenta, hermanos, que esto es un poder sobrenatural, que lo de Dios está por encima y es superior, y que esta noche quiera venir a experimentar un cambio en Dios, la obra del Espíritu. Nadie más lo puede cambiar. No lo cambiarán las lágrimas de mamá, no lo va a cambiar los remordimientos. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar y cambiar la vida de un pecador y convertirlo en un salvo y en un redimido. Hermano William, con permiso suyo esta noche, los amigos que aún no son bautizados, yo luego viajaré otra vez a Colombia. Los que estamos aquí nos debemos regresar, pero antes de irnos queremos orar por ustedes. Así que los amigos, los que aún no son bautizados, yo les voy a pedir el favor, ayúdenlos para que suban aquí esta noche. Y los pastores que están aquí, vamos a orar por ellos. Ayúdenos a subir los amigos que están aquí, que suban aquí a esta plataforma. Vamos a invocar el nombre del Señor a favor de ellos, aquí en el altar. Venga, por favor. Los que aún no son bautizados, Dios le bendiga. Vengan por aquí, vengan en el nombre del Señor. Él hoy se va a glorificar. Escúchelo bien, hermano. Listos esta noche. Mire, yo anoche vi aquí unas hermanas que cuando el culto terminó, yo las vi aquí que quedaron antojadas, con deseo de adorar a Dios. Se vinieron aquí adelante. Así que veo que todavía hay algo reprimido aquí esta noche, y lo vamos a soltar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo hace una obra interna. Dios les bendiga. Sigan por aquí, vengan en el nombre del Señor. Ayúdenlos, hermanos, a venir. Ayúdenlos a venir aquí en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hermanos, si esto es algo sobrenatural, yo le aseguro que esta noche Dios se va a glorificar en la vida de ellos. Cuando el Espíritu Santo llega, las cadenas se rompen. El agua es transformada en vino. Los muros se vienen abajo. El mar se abre. Los gigantes caen. Aleluya, aleluya. Si quieren, sigan por aquí un poquito más, que hay más personas que vienen detrás. Si quieren, acérquense un poquito más. En el nombre del Señor, vengan.
Vengan, más amigos que hayan aquí, no se vaya a ir para su casa sin haber venido esta noche aquí. Nosotros, esta iglesia, quiere orar por ustedes para que se dé cuenta que esto no es simplemente cántico, no es simplemente bulla, no es simplemente una iglesia más. Esta es la iglesia de Jesucristo, donde Dios se mueve. Así que le preguntaron al hermano Angelmiro, o él nos contaba que le preguntaron a alguien: ¿y por qué esta iglesia avanza? Y dijo: es porque esta iglesia tiene motor, y el motor de esta iglesia es el dínamo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que se sigue glorificando en la iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos van a ayudar, pastores, por favor, a orar por ellos. Siguen viniendo más amigos. Vengan en el nombre del Señor. Vengan en el nombre del Señor. Él tiene la capacidad de transformar. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Escúchelo, hermano, alístese. Porque esa obra interna, ellos llevaron las tinajas, pero luego el maestro de ceremonias fue a probar. Y cuando fue a probar, hermanos, era un vino exquisito. No se pudo contener, se movilizó, se desplazó, se fue a buscar el esposo, el novio, los anfitriones, y le dijo: lo felicito. En toda fiesta primero sirven el buen vino de primero, y cuando ya pasa el tiempo, entonces ya después sirven el vino inferior o el más barato. Pero le dice: pero usted ha hecho algo inusual. Y fue que dejó el mejor vino, el más costoso, lo dejó para el final. Porque siempre lo de Dios, hermanos, es sobrenatural. Aleluya, aleluya. Jóvenes de esta congregación, los jóvenes, vengan por favor aquí adelante. Los jóvenes, adolescentes, jóvenes, solteros y casados, vengan por favor. Vengan, vengan. Esta noche, hermanos, ninguno se va a quedar por allá indiferente. Hoy vamos a romper la rutina. Tal vez su rutina es no pasar a este altar. Tal vez la monotonía, ya usted no viene aquí adelante hace tiempo. Pero esta noche, hermanos, Dios quiere hacer lo inusual aquí. Vamos a salir de lo común, de lo corriente, de lo normal, del día a día, del usual. Vamos a romper eso esta noche en el nombre de Jesús. Vengan todos los jóvenes, vengan por aquí adelante. Los que están aquí ya, por favor, den un paso más al frente. Los que están en este altar, un pasito más al frente, que hay más personas y más jóvenes que quieren venir aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. ¿Alguien cree esta noche que Dios puede tocar por el Espíritu Santo una de estas vidas que está aquí esta noche? Aleluya. ¿Alguien cree que Dios lo está haciendo ya? Que Dios ya se está glorificando. ¿Alguien, hermanos, cree que esta noche Dios va a tocar la vida de estos jovencitos aquí? Alguien creyó que no iban a perseverar, alguien creyó que nos iban a sostener, pero Dios dice: yo les cambio el agua en vino. Hermanos, y lo que viene de parte del Señor es lo mejor, lo mejor. Si hay forma de correr un poquitico más hacia allá, unas sillitas un poquitico más allá, háganlo. Los que están allá al frente, un pasito más adelante. Ahora vengan pues esos hermanos que quieren esta noche finalizar esta fiesta en la presencia del Señor. Ya está aquí dispuesto el ministerio de alabanza, el grupo de alabanza, hermanos. Se dieron ya los protocolos y los saludos para que nada interrumpa su momento. Sé que muchos trabajaron duro, se esforzaron, hermanos, para que haya esta convención aquí. Llevan más de un mes, muchísimo más, hermanos, organizando. Sé que hay hermanos cansados físicamente, que han estado corriendo de un lado para otro. Pero antes de irse esta noche, hermanos, venga aquí, que Dios se quiere glorificar. Vengan esas hermanas que tienen esa libertad para alabar al Señor. Yo ahora vi alguna que se quitó los zapatos y estaba lista. Si le toca quitárselos, hágalo. Pero esta noche, hermanos, vamos a terminar aquí, rompiendo, hermanos, con el protocolo, rompiendo con el molde. Que se rompa el molde y que el Espíritu Santo de Dios haga lo sobrenatural. Esta congregación en Aruba, hermanos, ha avanzado mucho, pero esto sigue siendo el punto de partida para todo lo que Dios va a hacer en esta isla. Habrán muchos más que van a saber de la gloria y del poder de Dios aquí.
De los que están allá, si alguien necesita un milagro de parte del Señor, acérquese. Tal vez ya no cabe aquí adelante, pero en ese pasillo todavía alguien más cabe. Acérquese si alguien necesita ese milagro de parte del Señor. Aleluya. Aleluya. Él va a cambiar esta noche el agua en vino. Ese vino del Espíritu. Prepárese pues. Vamos a exteriorizar. Hay una obra interna de Dios, es interna. Dios allá internamente empieza a obrar, da la nueva vida, el nuevo nacimiento. Internamente Dios hace algo extraordinario, pero la obra del Espíritu interna se va exteriorizando. La obra de Dios interna se va exteriorizando. Y esta noche vamos a exteriorizar ese gozo de parte de Dios. Lo vamos a exteriorizar. ¿Listo, hermano, para exteriorizar el gozo? Esta noche no se va a reprimir, no se va a contener. Va a exteriorizar esa obra de Dios en su vida. Y le va a dar su alabanza al Señor. Y lo sobrenatural de Dios va a fluir. ¿Sabe por qué? Porque en esa fiesta de las bodas de Caná de Galilea habían invitado a Jesús. Y en esta convención el invitado de honor se llama Jesús. Amigo, gracias por haber venido. Hermano, gracias por estar aquí. Pero el invitado de honor se llama Jesús. Y en las fiestas donde está Jesús ocurre lo sobrenatural. Bata pues sus manos, abra su boca, suéltese en la presencia del Señor. Deje que Dios tome control esta noche. Conecte su boca con el Espíritu Santo de Dios. Que Él tome el control. Si toca aplaudir, aplaudimos. Si toca saltar, saltamos. Si toca vibrar, vibramos. Pero que sea lo sobrenatural de Dios. En todas estas personas, Señor, aquí tenemos nativos, tenemos aluvianos, tenemos personas, Señor, también de otras nacionalidades, que esta noche han venido aquí y han venido al mejor lugar. Han venido a la fiesta donde se invitó a Jesús, y donde está Jesús cosas extraordinarias pasan. El impacto libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. Aleluya. Toca, Señor, toca. Toca, Señor, ahora mentes, vidas. Trae revelación de la palabra. Trae revelación del Evangelio. Trae el poder de tu nombre. Trae convicción a sus corazones. Haz la obra del Espíritu interno en ellos. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz nuestro Dios murió. El impacto en la impactante. Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo es el mejor vino. El mejor vino.
Convéncelos, redargúyelos. Conciencia de pecado que los guía al arrepentimiento. Inexplicable, indecible, inefable. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este Reciba el Espíritu Santo de Dios. Reciba poder de Dios. Reciba poder de Dios. Reciba capacidad por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así es lo natural. Vendas en lo sobrenatural de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Esto tiene sabor. El impacto de Dios hoy aquí. Que no se vaya, que permanezca la unción superior. Aleluya, exterioriza el gozo. Está transformando aquí un dolor en bendición. Está transformando esa tristeza en alegría. Está devolviendo el gozo de la salvación. Está restaurando esta noche aquí la vida de alguien. Llénense de la gloria del Señor, llénense de su gloria. Llenen las tinajas, hasta arriba, hasta el borde. Aleluya. Con un corazón sediento que espera beber. Saboríelo, saboríelo. Es el vino exquisito. Es el vino exquisito del Espíritu Santo de Dios. Degústelo esta noche, degústelo. Saboríelo, es lo mejor. Es de calidad, es el mejor. No se puede imitar. Esta unción no se puede imitar. Produce los efectos, los resultados y el fruto del Espíritu. Produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Vamos, Ven, ven, tócanos, restauranos, cámbianos. ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven. Aleluya, necesita sanidad. Sea sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Sé sano, sé libre. Estoy aquí. Se va toda simpleza. Toda vida insípida es transformada esta noche. Con un corazón sediento. Fuerza de Dios, visión de Dios, vida de Dios, poder de Dios, dinamita de Dios. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene
Aleluya, aleluya. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Embriaguen su vida del Espíritu Santo de Dios. Produce el verdadero gozo. Espera beber de ti. Aleluya, adore a Jesús, adore a Jesús. Ya estamos finalizando, pero adore al Señor. Han sido 3 días, hermanos, pero lo que le queda todavía, si todavía le queda un poco de fuerza, hermanos, vamos a gastarlas aquí esta noche en el Señor. Afuera, aquí hay sitios donde la gente se va a embriagarse, a tomar, a beber, y les produce momentos, hermanos, momentáneos, les produce a ellos sensaciones momentáneas de alegría, pero este es el gozo del Espíritu. El mundo no lo puede dar, no lo da el trago, no lo da el aguardiente, no lo da el whisky, solamente lo da la presencia de Dios llenando la vida de alguien. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. ¿Cómo pagar lo que hiciste por mí? Te doy mi oración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy una adoración a ti.
Siga hablando con Dios. No olvide que Él es el Dios de lo sobrenatural. Él es el Dios de los imposibles. Puede ser que tu vida ha venido cargada. Puede ser que tu vida es especial. Puede ser que le has perdido sentido y propósito a la vida. Pero habla con Él en esta noche. Habla con Él en esta noche. Haz una oración a solas con Dios. Ahí donde estás, habla con Dios. Viniste a mi casa, habla con Dios. Me visitaste. Cuéntale tu problema, tu situación, tu tristeza, tu necesidad. Cautivaste. No quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes. He preparado una posada para ti. Mi amado, yo soy el tsunami que te digo aquí. Dios eterno, Dios, glorifícate, Señor. Y todo lo que ves, ese milagro que necesitas, Señor, esa paz, esa sanidad, Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, en esa petición, en esta noche. Glorifícate, Dios, en esa necesidad. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado una posada para ti. Mi amado, yo soy el tsunami que te di. Tu presencia vale mucho más. Sí, solo quiero estar contigo, sí, una y otra vez. Dígalo. Que se escuche su voz esta noche. Señor, no importa lo que cueste. Aleluya. Aleluya. Todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Una y otra vez. Mi amado, yo soy el tsunami que te dice vive aquí. Vive aquí. Mi amado, en todo lo que ves me preparado para ti. Mi amado, yo soy el tsunami ese milagro que necesitas, Señor. Esa dama, ese caballero, Dios. Ese problema que has venido cargando. Esa enfermedad que te han diagnosticado. Jesús tiene la solución. Jesús. Oh Dios, ayúdanos. Solo tú, Dios, solo tú puedes obrar en la vida de cada persona que ha venido esta noche.
Solo tú, Dios mío. Llamado, y todo lo que ves me prepara para Solo tú, ti. Señor, solo tú. Aleluya. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y Dígalo esta noche, otra y otra que se y escuche en la otra iglesia. vez. Aleluya. Tu presencia Vale mucho más, Señor. Sin tu presencia no somos nada, Señor. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Que te di, se vive aquí. Mi amado, amado, y todo lo que ves me prepara para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí. Preparado para ti. A tus pies arde mi corazón. Señor. A tus pies Gracias, Dios. entrego lo que soy. Qué bueno eres, Señor. Es el lugar Qué de bueno mi eres. seguridad. Qué bueno eres, Dios. Donde nadie me puede señalar. Tú eres el que da paz, Dios. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
a tus pies, estar a tus pies. Aleluya. No hay lugar más alto, no hay lugar más especial, no hay momento más sublime que estar en la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y los que quieran quedarse aquí con el grupo, apenas está calentando. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios, pero si usted quiere quedarse aquí, puede hacerlo. Yo quiero invitarle que le demos gracias a Dios. Los amigos que están aquí, quiero que me escuchen un momento. Somos una iglesia que predica lo que la Biblia enseña, y queremos invitarle para que nos siga acompañando a nuestros cultos los días jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 9 de la mañana, servicio en Papiamento a las 10:30 y a las 6:30 de la tarde. Yo quiero invitarle para que siga viniendo a los cultos. Vamos a orar dándole gracias a Dios. No sé si haya una persona aquí que hoy quiera decirle a Dios: Señor, ayúdame, que quiera hacer conmigo esta oración aquí. Venga una persona, un amigo, alguien que quiera reconciliarse con Dios. Yo quisiera orar por alguien aquí en esta noche, en esta última oración. ¿Habrá alguien hoy que quiera decirle: yo le entrego hoy mi vida a Jesucristo? Levánteme la mano una persona que hoy le diga: yo le entrego mi vida hoy a Cristo. Yo quiero invitarla. Venga aquí, por favor. Venga una persona, venga. Esta es nuestra última oración, pero yo quiero orar por usted. Yo siento de parte de Dios que aquí hay personas que hoy van a tomar una decisión definitiva con Dios. La vida sin Dios es absurda, no lo olvides. Carece de sentido. Él le da sentido a tu vida. ¿Hay alguien más esta noche? Otra persona. Libremente, pero que usted diga: hoy yo comienzo a caminar definitivamente con Cristo, con el Dios de lo sobrenatural. Venga acá, por favor, voy a orar por usted. Aquí hay otro joven que quiere que oremos. Vamos a orar por él. Yo quiero orar por alguien más. Venga. Igual nos pasó a nosotros un día, con dudas, inquietudes, temores, miedos, pero nos decidimos, Dios nos ayudó y nuestra vida hoy es otra. ¿Hay alguien más que esta noche quiera venir? Vamos a orar a Dios. Si hay alguien más, venga. Venga, Janiska, venga. Quiero orar por usted. Yo sé que Dios tiene un propósito con la vida de ella. Amén. ¿Hay alguien más que quiera arrimarse por aquí? A decirle a Dios: Señor, hoy yo quiero empezar a caminar contigo. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Aquí hay unas personas. Si al lado suyo, hermano, hay un amigo, colóquele la mano encima y dígale: Señor, ayúdale. A un amigo, una persona ahí, dígale: Señor, ayúdale. Levante sus manos, oremos a Dios. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, aquí hay personas que en esta noche, Señor, se determinan, Dios, se determinan a caminar contigo. Se determinan, Señor, a seguirte. Yo te ruego, Dios, que los ayudes en esos momentos que a veces parece que no pueden. Ayúdales, que su determinación y su confianza en ti les ayude a permanecer. Dios, tu obra en la cruz del Calvario ha sido inmensa, inmensa. Es tan grande que es incontable. Nuestras palabras serán cortas, Dios, para describir todo lo que hiciste para que ellos esta noche
puedan tener salvación, Dios. Ayúdales, Padre Santo, en esta decisión, Cristo amado. Bendíceles, ayúdales, Dios. Glorifícate en sus vidas, Señor. Oh Padre bendito, ayúdales a caminar contigo. A todos los que han venido a este evento, ayúdales, Señor, a caminar contigo, a permanecer, a seguir, a vivir bajo una unción que permanece, Dios. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice los líderes de esta iglesia, los predicadores, los servidores y todos los que hacen parte de esta iglesia. Oh Dios eterno, te queremos dar gracias y te queremos decir gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu bondad. Gracias, Jesús, por tus misericordias. Alguien que le diga gracias. Oh Dios, guárdanos, ayúdanos y bendice la iglesia. En el nombre de Jesús. Hermanos, como pastor, como misionero en esta hermosa isla y de la iglesia del Señor en este lugar, declaro clausurada la 11ª convención de la iglesia del Señor en Aruba, en el nombre del Señor Jesucristo. Que lo que hemos vivido aquí marque nuestras vidas, impacte nuestros corazones y nos haga ampliar nuestra visión. Dele ese aplauso a Jesús.